A la palabra, capítulo número 10 de la carta a los Hebreos o del libro Los Hebreos. Vamos a retomar el versículo número 26. Nos dice la palabra: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado o por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Vamos a ahondando siempre en esta carta a los Hebreos. Pues los que empezamos hace un poco más, o ya cerca de unos 8, 9 meses esta carta, vamos a estas alturas por el capítulo número 10. En esta ocasión vamos a hablar bajo la idea o en el tema: el apóstata enfrentará el juicio de Dios. Lo voy a pluralizar. Los apóstatas enfrentarán el juicio de Dios. Ya conocemos el trasfondo de la carta. Quiero dar alguna definición sencilla de lo que significa la apostasía. La apostasía se puede aplicar en cualquier campo. Se puede aplicar en el campo político, en el campo judicial, pero en este caso vamos a tomarlo en el campo espiritual, que es a lo que nos lleva. Por ejemplo, la apostasía, o los apóstatas más bien son aquellas personas que han seguido a Cristo, pon atención, que han conocido su palabra, su doctrina, sus maravillas, que se han llenado, nutrido, valido de todo lo que es esa riqueza de la gracia. Estas personas que han disfrutado de todo esto, que han estado en la iglesia por tiempos, por años diríamos, y que regresan atrás luego de haber experimentado todo esto que estoy diciendo. Sería como la definición de un apóstata. Es aquellas personas que han seguido a Cristo. Ya vamos a ir viendo quiénes han seguido a Cristo dentro de la palabra.
que han conocido la palabra, la doctrina, que han estado inmersos dentro de la iglesia, no por unos 2 días, sino por muchos años o tiempo, y regresan atrás, como por decirlo más claro, que ya no les interese lo que es aquello que por mucho tiempo han estado usufructuando, han estado recibiendo, han estado llenándose de aquello. Porque fíjese que, por ejemplo, cuando nosotros estamos dentro de este campo de la gracia, para ampliar un poquito de lo que estoy diciendo, que hemos usufructuado las bendiciones, cuando estamos en el campo de la gracia, en ese terreno, ahí recibimos sanidades, ahí recibimos el consejo de Dios, ahí recibimos el favor en todo el sentido y en todas las áreas que pudiéramos imaginar. Siempre cuando estamos en ese radio de la gracia, a todos nos va bien, todos recibimos, porque en ese sentido cabe la palabra que Dios no hace acepción de personas. Y en este sentido, esas personas, yo no estoy mencionando a esos cristianos, estoy diciendo esas personas que disfrutan, que han disfrutado de todo eso y que luego dicen, bueno, por una u otra razón, puede ser como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que algunos apostatan de la fe, escuchando espíritus de demonios. Cuando habla Pablo a Timoteo de espíritus de demonios, no está hablando de espíritus en sí, está hablando de personas, de falsos maestros, que obviamente tienen el espíritu de mentira, de falsedad. Y el apóstol Pablo dice eso precisamente cuando le dice a Timoteo en su capítulo, decíamos, número 4. Ahí dice en el versículo número 1, y el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunos o algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañados por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Lo que es la Reina Valera que nosotros estudiamos, ahí dice, apostatarán de su fe escuchando espíritus de demonios. Quiere decir que está hablando de personas que están dentro, como lo dice el mismo Juan en su primera carta, versículo 2, verso 19, salieron con nosotros, dice, estaban con nosotros, pero salieron de nosotros porque no son de nosotros. Está hablando de personas que han estado ahí dentro de la iglesia, dentro de la fe, dentro de la doctrina, dentro de las enseñanzas y dentro de la guianza de la palabra, pero que, dice Juan, salieron, pero se fueron, dice, porque no eran de nosotros. Eso lo vemos en el capítulo 2, decíamos, de su segunda carta, donde en el versículo número 19, es importante ir viendo esto para que después saquemos un detalle importante, como a qué se debe esto. En este sentido, hermanos, está diciendo que
estaban con nosotros, pero que salieron porque no eran de nosotros. Por ejemplo, diríamos, ¿por qué no mencionar el capítulo número 13 de el Evangelio de San Mateo? Cuando habla de el sembrador, dice: el sembrador fue y tiró semilla junto al camino, tiró semilla en los pedregales, tiró semilla, dice, en buena tierra, y sucesivamente. La que cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. La que cayó sobre los pedregales, vino las pruebas o vinieron los afanes, y sucesivamente fue aquello no provechoso, por el hecho de que fueron como consumidas o no dieron el fruto esas semillas, no porque el sembrador dejara de dar semillas a esos terrenos, sino porque los terrenos llegaron a no realizar su parte que les correspondía. ¿Qué diríamos? Por ejemplo, en el capítulo número 5 de segunda de Timoteo, versículo 10, habla de Demas. Pablo, cuando dice: Demas me ha dejado y se ha ido al mundo. En el caso de Demas, Pablo habla de que se fue al mundo. Dicho de otra manera, pues volvió al pecado. Es siempre lo mismo: volver atrás. En el caso de los israelitas, cuando allá en el Éxodo vemos nosotros que ellos, porque Moisés no aparecía, luego trataron la manera de obligar, voy a decirlo de esta manera, a Aarón, para que les hiciera un ídolo, y de esa manera adorar a ese ídolo y decir que ese ídolo era el que los había sacado de Egipto. Ahí nosotros podemos ver que este gran número de judíos eran supuestamente, y no sin el supuesto, eran israelitas, hijos o personas que disfrutaban de las promesas de Dios. Pero ellos, al ver aún disfrutado, aún haber visto las maravillas en Egipto, haber visto la gloria de Dios en todo ese recorrido, el mar abrirse y la manifestación de Dios, el agua de la roca, a eso le llamamos, o lo podemos asociar, personas que están dentro y que luego que están disfrutando de toda esa gloria, de todos los beneficios, usufructuando, como decía, de toda la gracia de Dios, en ese sentido, ellos, bueno, por una u otra razón dicen: ya no, mejor hagámonos un becerro y honremos ese becerro. Eso es volverse de el camino que ya ellos habían empezado a caminar. Y a eso pues es que le llamamos, o le llama acá el escritor, apóstatas, apostasía. Dejaron de seguir el camino y se enfilaron en direcciones opuestas a lo que era la fe. Este asunto es un asunto que
como lo dice acá el escritor, esto lo vamos a asociar, por supuesto, porque el pasaje de Hebreos que estamos estudiando, yo solo estoy como introduciendo la idea de lo que es la apostasía. Por ejemplo, vea las consecuencias de eso. Por eso decía a manera de tema, la apostasía o el apóstata enfrentará el juicio de Dios. ¿Por qué enfrentará el juicio de Dios? Es un hecho que todos, pues los pecadores y sucesivamente van a enfrentar el juicio de Dios. Pero el apóstata, tiene más problemas que los pecadores comunes. Porque los apóstatas, estoy diciendo que son personas que han disfrutado, que han estado adentro, que han bebido, que han sido iluminados, como dice el capítulo número 6 de este mismo libro de Hebreos, en el versículo número 4, dice, fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo, y recayeran, o dicho de otra manera, y regresaran. Estos son personas que han estado dentro y con conocimiento, con el aprovechamiento que ellos han tenido de este pastel de la gracia, y ellos dicen, retroceden. Y ellos retroceden. Por ejemplo, lo vamos a ver en lo que es otra versión para que vayamos teniendo siempre una mayor claridad por ejemplo, en el versículo número 7, verso 4. Fíjese, dice aquí, pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios. Vean cómo dice esto. Pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad. O sea que ellos no es que ignoraban que el mensaje de Dios era verdad. Y con gusto, dice, lo hayan recibido como regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. Quiere decir que este tipo de personas, pero me esté dando a entender, que han estado dentro, que han disfrutado, que han visto su gloria, que han recibido sus sanidades, que Dios les ha abierto puertas en empleos, que Dios les ha dado, porque Dios, como dice Mateo, sale su sol para buenos y malos, su lluvia a justos e injustos. Es increíble cómo la gracia de Dios se manifiesta en todos los campos, no importa que sean enemigos, no importa pero en este caso es importante ir viendo cada uno de estos detalles. Por ejemplo, vamos a seguir leyendo lo que sigue diciendo esta escritura. Burlándose de Cristo delante de todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo, dice acá, junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. Me quedé en el verso 7 para seguir leyendo, pero ya no podrán volver a Él. Yo creo que hablamos bastante el martes pasado de esto,
Y fuimos dando detalles que, por ejemplo, fíjese que a partir del versículo 7 vamos también a mezclar los versículos que anteriormente, o las citas que anteriormente dije. En esto la gente es como un terreno. Versículo 7. Los que creen en Cristo son como el terreno que recibe mucha lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador. Y Dios lo bendice. Pero los que dejan de creer son como un terreno que solo produce plantas con espinos. No sirve para nada. Y Dios lo maldice. Al final se le pone fuego. Hace la mención acá de que el que cree realmente es como un terreno. Es como un terreno que da fruto, y el que deja de creer es como un terreno que lo que luego va a producir son espinos y sucesivamente. En ese sentido, hermanos, fíjese bien, este tipo de personas, sigo insistiendo con el nombre de personas, estos, de acuerdo a lo que estamos leyendo acá, porque no estamos inventando, estos que por una u otra razón han dado paso atrás, es imposible restituirlos una vez más. Es imposible restituirlos. ¿Por qué es imposible restituirlos? Porque estas personas están dando un paso voluntariamente, un paso voluntario hacia atrás para dejar lo que ya ellos conocen, de lo que ya ellos han disfrutado, de lo que ellos se han beneficiado y han dado. Entonces, en ese sentido, estas personas es imposible que puedan ser restituidos. Eso es lo que está diciendo acá la palabra. Es imposible. Y ahí pues aclarábamos el martes pasado que acá nos preguntaríamos con el asunto que siempre ha estado ahí en cuestión, el asunto de que si esto pues habla de personas creyentes y que por haber pecado ya no pueden ser restituidos. Había que definir, y por eso estoy tratando y tomándome el tiempo para ir definiendo qué es un cristiano que decíamos peca por alguna razón, y por supuesto casi que nadie se salva de seguir siendo pecadores. Pecamos de hecho o de palabra. Por supuesto hay algunos que caen en situaciones más dolorosas de pecado, pero ese tipo de creyentes, como es un verdadero creyente, con sus defectos, es levantado, como lo aclaramos el martes pasado, que dice Juan: hijito, si alguno ha pecado, abogado tenemos. ¿Por qué dice eso? Porque el Señor pues no desconoce de nuestras flaquezas, pero ese creyente estaríamos hablando que es el verdadero creyente. Ese creyente, y voy a aclarar, no es ese, no me entienda que es verdadero creyente porque cada 2 meses, cada año vive caído, vive levantándose y agonizando y vuelve a caer. Ese ya no es verdadero creyente, porque ese ya es practicador del pecado. Ese ya no es un verdadero creyente. Y a ese puede entrar dentro de los apóstatas, dentro de los que no pueden ser restituidos
por la razón que dice acá textualmente que por este tipo de personas que han estado dentro, es imposible. El imposible viene en el sentido que es imposible que Cristo una vez vuelva a ser crucificado por estas personas que ya han disfrutado, que ya conocen, que saben la doctrina, que saben lo bueno, que han sido iluminados. Es decir, este tipo de personas ya no tiene remedio. Pero por eso estamos aclarando que una cosa es el verdadero creyente, como podría ser, yo puse el ejemplo de David. Usted me dirá, pero estamos en otra dispensación. Pero David era un creyente de Dios. Pero cuando él perdió el gozo, él empieza a llorar y le dice: no apartes de mí tu espíritu, porque el espíritu se había apartado de él y él sentía la sequedad, él sentía la muerte. Eso es lo que siente el verdadero creyente. Y no es que va a estar ahí, que caigo, que me levanto, que caigo, que hoy para, aunque sea con pandemia, pues en que vienen las celebraciones, me caigo y me levanto y me caigo y me levanto. Esa gente, ya vamos a ver, y esto es lo que voy a aplicar ahorita. Eso no es cristianismo. No lo podemos confundir con el verdadero cristianismo. Entonces aquí estamos definiendo que ese tipo de apóstatas, de personas que actúan de esa manera, que desprecian con ese retroceso como el punto central de esta carta, pues esa es la conducta de un grupo de hebreos, que ellos han disfrutado, que ellos han comido de esta gracia y de las promesas. Ellos están anclados en esas promesas, pero ahora van para atrás. ¿Qué se puede hacer por este tipo de personas? Y la carta no está generalizando a todo este grupo de creyentes hebreos. Siempre dentro de un núcleo cristiano, siempre hay unos que sí y hay otros que no. Siempre hay personas que no porque estén dentro de un conglomerado cristiano, pues son verdaderos. No, pero ¿cómo podemos definir eso? Cada uno define si es verdadero o no. Este asunto no es que el pastor va a tener así como ahora andan tomándole la temperatura a la gente ahí en las entradas de los negocios, de las instituciones. Que no puede estar el pastor poniendo un tester para ver quién es. Uno tiene que darse cuenta si eso no es la conducta de uno, el amor, la pasión, la vida por los aspectos de Dios. Eso puede ser como una señal y como dice la misma palabra, el Espíritu da testimonio al Espíritu que somos de Él. Yo le he venido diciendo que cada creyente sabe, hermano, cuando cada persona que está en un lado, en un local de una iglesia, ellos saben si son o no son. Y cuando se pasa, vamos a orar por ellos, los sana Dios. Y es a los que más sana Dios. Porque yo he visto personas, hermanos, personas totalmente, pero lejos de lo que pudieran ser los principios de un cristiano, a quien Dios ha sanado. Yo los he visto. Así es Dios. Como decíamos, que no hizo Dios con Judas. Le decía: el que mete el bocado en el plato conmigo, ese me va. ¿Qué no hizo Dios? Dios estuvo luchando con Judas. Si Judas, hermanos, si Judas
hubiese abierto el corazón a toda esa gracia que él recibió y que tuvo el privilegio de ser de los 12 discípulos, uno de los 12 discípulos. ¿Qué pasó entonces con Judas? El problema es que por eso es que el que ya es de Dios, el que ya abrió el corazón a Dios, ese ni la muerte, dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni situaciones, ni adversidades nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie los podrá arrebatar. Es ahí donde esto da, hermanos, una paz al corazón de los creyentes. Que no vamos a estar ahí en la especulación. ¿Y será que yo soy un apóstata? ¿Y será que yo voy a caer? ¿Y que cuánto voy a durar? A saber, si ya Dios, Cristo, nuestro sumo sacerdote, hizo un solo sacrificio por los pecados de su pueblo. Ya no puede venir a morir otra vez. Pero otra cosa es ese tipo de personas, como sería la figura clara de Judas. Ellos, como Judas, ¿qué pasó con Judas? Judas fue alguien de este tipo de apóstatas que estaba dentro, pero que nunca quiso abrir el corazón a Dios. Aún viendo lo que vio, yo le preguntaría, ¿sabía Judas que era él una persona que todo lo que estaba haciendo era hipócrita, hipocresía, que todo lo que estaba haciendo era falso, que cuando lloraba él, cuando estaban orando, ¿sabría Judas? Sí sabía. Uno sabe cuando está usando el nombre del Señor para provecho de uno. Uno sabe. Claro que sí. Ahora, entonces, ¿cuál es son personas que nunca han abierto el corazón a Dios. Ellos son que han recibido, que han comido, que han estado en la mesa, pero que nunca, porque como hemos dicho, el Señor no va a venir con ganzúas a abrirnos la puerta de nuestros corazones. Él toca, dice Apocalipsis, si abres entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Dios siempre va a respetar, pero este tipo de personas que ha comido, que ha disfrutado y voluntariamente dice, no, ya no, ya mejor me voy para la ley, dirían los hebreos, un grupo de hebreos. Nos volvemos otra vez más a la ley de Moisés, nos volvemos a nuestro padre Abraham, nos volvemos a nuestro sacerdocio, nos volvemos a admirar a los ángeles, nos volvemos voluntariamente. Este tipo de personas, por ejemplo, si de este grupo de los hebreos regresaron, porque sin duda regresaron, no todos, pero sí regresó algún buen grupo. Nunca, aun cuando ellos caminaron un tiempo en la fe, pero nunca habían nacido de nuevo, como el Señor se lo dijo a Nicodemo. Como le dijo Nicodemo, le dijo el Señor, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo puede nacer uno siendo viejo y entrar una vez más al vientre de su madre? Le dijo, vos sos maestro y no entiendes lo que te estoy diciendo. ¿Cómo entenderías otras cosas mayores?
el que nace, es necesario nacer del agua y del espíritu, porque lo que es de la carne, carne es decir, que lo que un nacimiento biológico sigue siendo un nacimiento biológico de la carne, pero lo que es del espíritu, espíritu es. En este sentido, Nicodemo, ya lo hemos dicho, por ejemplo, allá cuando él llegó y se quedó calladito, pero se quedó observando y quedó analizando y fue flechado. Y allá cuando él necesita como creyente anónimo identificar su fe con la persona de Cristo, ahí es donde lo vemos nosotros que llega ante Pilato a pedir el cuerpo. Ahí se está identificando qué es lo que va a suceder a partir de esa actitud de Nicodemo. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ser desechado, va a ser excomulgado? Y eso sin duda fue. Pero él llegó a entender que no importaba perder todo, porque él ya sabía que que Cristo era la verdad. Entonces, cuando es necesario que haya un nacimiento. Entonces, por eso es que nosotros vemos un montón de gente, incluso que predica en los púlpitos, y los vemos nosotros que retrocedieron, y los vemos nosotros en el mundo otra vez, y decimos, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo? Si es de Dios, si ha tenido un nuevo nacimiento y por algún dardo del diablo ha sucumbido en el pecado, se va a levantar, no se va a quedar. Pero si nunca nació de nuevo, y como sería el caso de los que llegan allá y dicen, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, hablábamos lenguas, teníamos profecías, y les dije al Señor, nunca los conocí, nunca apartado, porque yo no los conozco. Eran apóstatas, gente que aprovechaba, pero que vivía para el evangelio lo había aprovechado para su provecho. Y nosotros no podemos hacer mercaderes del evangelio, porque eso sería aprovecharse del evangelio. Todo es gracia, todo es gratis, todo es misericordia. Por eso yo soy uno de los que siempre he señalado a los cantantes que le ponen a uno precio para venir a cantar 4 canciones, $3,000, $5,000. Bueno, aquí nunca se los han llevado, porque primero nunca los hemos tenido, y segundo no estamos dispuestos a dar cantidades de dinero para que canten 4. Esos son mercaderes, predicadores que ponen, hermanos, precio por sus prédicas. Están aprovechándose del evangelio. Lugares donde las indulgencias siguen dándose en medio de locales de iglesia, porque supuestamente las indulgencias solo las practican porque las siguen practicando los católicos romanos. La iglesia, hay iglesias que aprovechan a 1,000 por oración. Si es sanidad, depende la enfermedad tanto. Son indulgencias para que están aprovechándose de la gracia del Señor. Y la gracia no es para aprovecharse, no es para un modus vivendi. Es gracia de gracia, dice el libro de Hechos de los Apóstoles. He recibido de gracia demos. En este sentido, todo ese tipo de gente que parece que estuvo, que hizo milagros y todo eso, esos sí no se pueden levantar, no se pueden restituir, porque para restituirlos tiene que venir otra vez Cristo a morir por ellos, hacer lo mismo que ya había hecho, y a saber si una vez más ellos se vuelven a meter, empiezan a disfrutar y luego les agarra de regresarse. No lo va a hacer Dios por eso. Por eso ya nunca lo puede hacer. El que no se mete, el que no aprovecha, estando, hermanos, la gracia, el saber que por eso es que leíamos más antes de que él entró al romperse el velo
hizo un camino vivo y nuevo que nos lleva al lugar santísimo, ya no puede venir a romperse el velo otra vez por gente que ha abusado, que ha comido de la gracia, que ha sido iluminado. Entonces, ¿qué pasó con eso? Nunca nacieron de nuevo. Esa es la respuesta. Nunca nacieron de nuevo. Como el tema es, el apóstata enfrentará el juicio de Dios. Así que vayan revisando, hermanos, como yo no voy a ser ya muy extenso, váyanse revisando cómo es su cristianismo. Vayamos revisándolo, porque esto es para que aprendamos y para que nos examinemos. Vayamos revisando si nuestro cristianismo ha sido egoísta, oportunista, pues como que eso indica que estamos dentro de ese grupo que estaban con nosotros, salieron con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Hay que examinarse, porque mire, esta iglesia y su servidor, mire, hermano, yo lo he dicho con franqueza, yo no estoy compitiendo con iglesias, siempre lo he dicho, que esta va a ser la iglesia más grande. Yo lo que me pongo aquí es hablar lo que Dios me pone en el corazón, con toda responsabilidad, con temor y temblor, porque estos mensajes como que incomodan a las personas y los ponen en duda y dicen, bueno, yo mejor voy a ir a un lugar donde me digan pues que mi salvación está segura, aún así con la conducta que yo tengo. Esto como que permite emigrar a otros lugares a las personas, pero a mi modo, como Pablo les dijo a los corintios, si no estoy mal, yo cuando fui a ustedes dije, no fui con palabras de excelencia, no, yo fui con la palabra, con la palabra y exponiendo la verdad en ustedes. Porque dice allá a los Gálatas, porque si yo tratara, dice Pablo, de agradar a los hombres, no soy siervo de Dios. Entonces usted ve que ahora hay tanta melancolía en los púlpitos, hermano, tantas flores y yo claro que uno debe ser prudente, uno debe ser amable con la gente, pero tampoco andar, hermanos, carameleando a la gente solo porque esté ahí en la iglesia de uno. No, y no es que queramos correrlos. Aquí el punto es que cada pastor y cada individuo va a dar cuenta de su mayordomía. Y como Pablo dijo también a los mismos paisanos que él les predicaba la palabra, libre estoy de la sangre de ustedes, les decía Pablo. Pablo se curaba en salud y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. ¿Para qué queremos miles de personas en un local? Qué bueno, pero lo bueno mejor sería que fueran esos verdaderos creyentes. Sería maravilloso porque dice la Biblia que la gloria del rey son sus soldados, ¿verdad? La gloria del rey es sus frutos, por decirlo de esa manera. Pero lo triste es que, ¿verdad? Imagínense que nuestras iglesias pequeñas hay tanto descuido espiritual, hay tanto, y que no serán esos monstruos de iglesia que hay por Corea, por Estados Unidos, por tantas. Yo no estoy en contra, está bien. Pero la cosa es que cuántos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como personas que estamos frente a la iglesia? Predicarle la palabra. Y aquí usted está oyendo un estudio que no es tan halagador como para que vengan toda la gente, porque pues sí, ahí todos los que llegamos ya entramos al cielo. Cada quien.
En este caso, entonces, esta gente no han nacido de nuevo. Esos que dan paso atrás y que se volvieron personas que han estado acá y que se han ido de nuevo, como por ejemplo está diciendo Pablo cuando se lo dice a Timoteo, que lo leíamos, dice, temamos, se lo dice que en los tiempos finales habrán falsos maestros. Y eso es lo que en este caso estamos viendo. Por ejemplo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cuál es la razón cómo van a apostatar, van a dar paso atrás esto? Escuchando, aquí dice, escuchando a espíritus engañadores. ¿Quiénes son? Maestros engañadores. Hay gente que dice, mire hermanito, yo le voy a dar un consejo a usted que a veces se idolatra con el líder de su iglesia. Nunca se idolatre porque eso es pecado. Nunca respete a esa persona, pero nunca idolatre porque eso es peligroso. Cuando la gente está idolatrando a aquella persona, si esa persona va, hermanos, por el camino del infierno, ellos contentos cantando van con ellos para el camino del infierno por causa de haberse casado idólatramente con ellos. Por eso tenemos la Biblia. Escuchando, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, dice la misma Biblia, se responde, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Entonces les van metiendo doctrinas que no son las doctrinas de la Biblia. Y cuando no son las doctrinas de la Biblia, imagínense, mire lo que, por ejemplo, le voy a leer en el capítulo número 4 también. Le dice, porque vendrán tiempos, verso 3 de segunda de Timoteo, verso 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán, dice el verso 4, de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es bien serio, hermano. Entonces quiere decir, por ejemplo, ahorita en este tiempo, la gente no quiere la sana doctrina. La gente no quiere doctrina porque en muchos lugares no se habla de doctrina, solo se habla de prosperidades, se habla de mensajes de la Biblia, pero generales, mensajes generales, pero nadie muy poca gente se dedica a estudiar la Biblia en los púlpitos. ¿Por qué? Porque la doctrina, si nosotros en la iglesia empezamos, como sería el caso acá, pues empezamos a hablar lo que es la sana doctrina, y algunos le llaman sana doctrina, saber a qué, vea, porque ese es una cuña que han puesto ahí, esta iglesia es de la sana doctrina, pero están patas arriba, porque creen que aquí hay sana doctrina, y ¿por qué sana doctrina? Pues la gente va a llegar. No, el problema es que la sana doctrina apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. El problema es que la gente en los tiempos finales, como sería acá, mucha gente de iglesias ya no gustarán de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina no se ubica. Por ejemplo, si hablamos de la doctrina del matrimonio, la doctrina del matrimonio, ahí está bien. Hablemos de la doctrina del matrimonio. Hablemos de todas las doctrinas que enmarcan a la persona a vivir una vida de buena conducta.
O sea, es decir, como que el maestro le enseña, vea alumno, usted va, esta es su materia, su enseñanza. Le voy a ayudar, dice el Espíritu Santo, a que usted practique esta manera de vivir. Y es ahí donde entonces el verdadero le encanta. Enséñeme más, maestro, le dicen el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sigue abriéndole, enseñándoles qué es esto, qué es esto otro. Porque vendrán tiempos, se lo voy a leer en esta versión para que veamos que siempre 4:3 dice, vamos a ver, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. ¿Qué es la enseñanza que apetece a la gente ahora? ¿Qué es la enseñanza? La enseñanza que apetece a la gente no es que le enmarquen su vida a través de la palabra, ¿verdad? Aquí dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes, porque eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestarán atención a toda clase de cuentos, fábulas, dice el otro. A la gente le gusta, pues hay iglesias llenas de chistes, llenas de payasadas, hermano, y eso le gusta a la gente. Pero ya está el que está al frente, que esté payaseando y que quiera entretener gente poniéndole luces luces transmitentes a los locales y que traiga músicos locos, pelados y chiflados, hermano. Eso está bien, pero el problema es que como ese es el mercado que hay ahora y sobre todo en estos tiempos finales, pero ese es un problema, porque estarían empujando a sus congregaciones, y las congregaciones ya no quieren. Ahora la gente anda buscando buenos locales, alfombrados, con aire acondicionado, lugares accesibles. Esa es la clientela que hay ahora. Ahora no hay locos que digan, bueno, yo voy a servirle a Dios, aunque sea chuña, aunque sea en angustia. No hay. Ahora todo es, el marketing espiritual ahora es similar a lo que es las mercaderías del mundo. Entonces vamos a ver, con lo cual finalizamos, hermano, para que se duerma, tal vez no le da pesadilla, ¿verdad? Pero vamos a finalizar diciendo como qué es lo que va a suceder para este tipo de personas que, voy a decirlo en estas palabras yo, abusaron, comieron y después le dieron la espalda a todo ese sacrificio que Dios hizo por ellos. Aquí, en esto que le voy a decir, aquí cabe que, como lo vuelvo a acuñar, los que han sido elegidos son elegidos. Y eso nadie los puede arrebatar de la mano del Señor. Pero haya estado esa gracia para los que no son elegidos. Y aquí, y estos que pudieron verse metidos ahí, estos han abusado. Entonces, yo retomo los versículos. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Decíamos el martes pasado, adversario es sinónimo de diablo. Así los toma acá el Señor. Y hace una comparación en el versículo, para que vea bien, hace una comparación.
en el versículo 28. El que viola, dice, la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3, muere irreversiblemente. Eso lo vemos nosotros en la ley. Entonces el escritor les está diciendo a los hermanitos que están ya engandufados para irse para la ley una vez más y que ya han disfrutado de las bendiciones y de las promesas de Dios, les dice, versículo decíamos 28, el que viola, esto es tremendo, hermano. Por ejemplo, vamos a ver Deuteronomio. Vamos a tomar 17, 2 al 6, cuando habla de que un judío, un israelita, cometía una actitud que no era la que estaba diseñada en la ley o estipulada en la ley, moría irremisiblemente. 17, 6. Acá lo tenemos, vamos a verlo en Deuteronomio 17, 6. Y con esto vamos a ir cerrando para que, pidiéndole a Dios, no le dé pesadillas, como decíamos. Entonces dice, vamos a leerlo desde del versículo. Vamos a leerlo del versículo, hermanos, versículo 6. Acá lo tenemos. Del 2, 17, 2 al 6. Fíjense que dice, nuestro Dios les dará, Deuteronomio 17, 2 al 6. Y tenemos también 19, 15. Y vamos a concluir con este ejemplo que está dando acá el escritor, que moría irreversiblemente el que cometiera, el que retrocediera. Ahora dice el 29, ¿cuánto más castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Vamos a ver qué significa pisotear. Pisotear significa, hermanos, haber desmeritado lo que es el sacrificio que hizo Cristo. Entonces, en este sentido, es haber crucificado una vez más a Cristo. El que va para atrás, el que da conociendo y disfrutando y da paso atrás, es haber pisoteado. ¿Cuánto mayor castigo pensás que el que ha pisoteado al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre y el pacto de la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo? Porque todo ese que retrocede, que va para atrás, que tuvo la oportunidad de abrir el corazón a la semilla de la palabra, pero que nunca estuvo dispuesto a hacerlo y que él tenía otras cuestiones y otras visiones y por lo tanto yo soy libre. En ese caso, ahí vemos nosotros 3 grandes pecados: hollar al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre de Cristo y un ultrajo al Espíritu Santo. Son 3 aspectos terribles, hermano. Con esto finalizo. Terribles. 3 aspectos terribles. Pisotear. Cuando yo le doy el consejo a los verdaderos creyentes. Cuidémonos, verdaderos creyentes. Cuídese. Porque cada vez, aun cuando seamos verdaderos creyentes y estamos siempre con esa tendencia del pecado, estamos pisoteando. Por eso hay que tener mucho cuidado. Esto es para los creyentes.
El creyente debe de cuidar, no pisotear, porque cuando a mí me ven una vez más allá hermanos, en la posilga del pecado, estoy pisoteando. La Biblia dice que la sal que pierde su sabor no sirve para nada, sino para ser aullada. Entonces, cristiano, cada vez la tendencia del verdadero cristiano es como la luz de la aurora, señores. No es estar que caigo, que me levanto, que dejé la mujer y que busco otra mujer. Arrepiéntase, que Cristo le ama. Que no estamos jugando, porque aquí está en medio de esto el abusar, pisotear, tener por inmunda esa sangre preciosísima que se derramó por mi culpa, por su culpa. Entonces, lo que estamos viendo acá es uno hollando al Hijo de Dios. Es como pisotearlo cuando la persona va para atrás. Y eso es lo que hace el que disfrutó y que no es cristiano. Pero ya no quiero, ya me vuelvo una vez más a mi religión, ya me vuelvo una vez más a mis mormones, ya me vuelvo una vez más a mis testigos, y me vuelvo una vez más a mi judaísmo, y me vuelvo una vez más a mi maotemismo, me vuelvo una vez más a la droga, me vuelvo una vez más al pecado, pisoteando la sangre de Cristo, hollando. Ha tenido por inmunda la sangre. Esa sangre para él no valió nada. Si tuviéramos conciencia de lo que es la sangre de Cristo, hermano, oiga, los cristianos, pues los apóstatas, ya no hay nada que hacer por ellos. Pero si tuviéramos en cuenta lo caro que se ha hecho o el precio que se ha pagado, y cuando personas que hablan lenguas, personas que disfrutan del Espíritu Santo, y después yo me pongo a preguntar, hermanos, ¿qué dirá el Espíritu Santo cuando ve eso? El Espíritu Santo es sensible. El Espíritu Santo llora. El Espíritu Santo se estremece cuando mira el descuido. Entonces esta gente dice, cuánto mayor piensa. Aquí les trae a reflexión con la ley, que la ley no perdonaba el que pateaba el cable. ¿Cuánto más pensáis que merece castigo el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios? La gente a veces se vuelve tan familiar el sacrificio de Cristo que ya ni pío hacemos. Y que fue la sangre por el pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo. Pues conocemos, aquí viene lo que les toca a estos julanos y julanas. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Yo daré el pago. Esto es importante. Ajá. ¿Cómo va a ser esto? Él va a vengar la sangre preciosa de su Hijo. Él lo va a hacer, hermanos. Por supuesto, eso no quedará sin castigo. Imposible. Aquí lo está diciendo el Señor con toda claridad. Posible que quede sin castigo. Nuestro Dios ha dicho, muy pronto habré de castigarlos, muy pronto habré de destruirlos. Solo espero el momento oportuno para darles su merecido, dice Deuteronomio 32-35. Yo juzgaré, 32, horrenda cosa,
Tremendo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Esto aquí está escrito. Aquí yo no me lo estoy inventando. Aquí yo no estoy amenazando. Si usted me siente que se me sube la voz, y hay un fuego en mi corazón, un celo, un dolor. Pero esto es lo que les espera a toda esta gente que tuvo el privilegio, con esto termino, que tuvo la misericordia de estar dentro de una iglesia, de estar disfrutando de los dones del Espíritu, de estar siendo sanados, recibiendo las provisiones de Dios y sucesivamente bajo ese marco de la gracia, y que ellos pisotearon la sangre de Cristo al volverse. Cada quien que se vuelve, se está pisoteando. Los judíos, cuando les puse el ejemplo de que dijeron háganos un becerro, ahí pisotearon a Dios. ¿Y por qué entonces vino Dios y le dijo a Moisés, dijo Moisés, ¿quiénes están al lado de Dios? Dijo, se saltaron varios levitas al lado de Moisés. Dijo Moisés, saquen la espada y maten estos perversos. Y fue una gran matanza ahí. Es un juicio. Y eran israelitas. ¿Y qué pasó? Y no eran israelitas, eran israelitas, pero no les había entrado Dios en el corazón a estos. ¿Por qué Moisés no actuó así? ¿Por qué Josué y Caleb no actuó así? Porque tenían a Dios adentro. Pero no es que se le metió a la fuerza a Dios. No, es que Dios no se mete a la fuerza. Es que ellos vieron esa misericordia y esa bondad que estaba a favor de ellos. Y los otros, porque por eso es que esa gente vivía solo renegando, solo murmurando, que no había agua, ay, que mira, que no sé qué, que el pan se nos engusa, ay, y que solo vivían. Porque ese es el problema del que nunca ha dejado entrar a Dios en su corazón. Es una gente que no lo vive renegando, maldiciendo, echando rayos y bravos y comidos de alacranes, porque no tienen a Dios en sus corazones. Así que estos va a ser un juicio horrendo, diferente a los otros, porque la Biblia dice que al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Así que por eso decíamos a manera de tema, los apóstatas enfrentarán el juicio de Dios. Esos van a ser un juicio selectivo, porque pisotearon con la actitud pecaminosa de nuevo a Dios, a su Hijo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle a Dios. Vamos a cantar un canto.